Adelante, Perfecto. doctora. Vamos a empezar. Ujú, quiero, Es interesante que este programa podamos informar a nuestra población para así conocer un poco más acerca de este tema. Muy perfecto. bien. Ahorita, sí lo vemos. Muy bien. Perfecto. Vamos a empezar rápidamente, ¿no? Tenemos principalmente, como les mencionaba, ¿no? Hay 150 estudios en fase preclínica, ya estudios en fase clínica. Lo que es Perú también se está orientando a lo que es, digamos, la compra de vacunas. Entonces, pero algo importante y tenemos que tener en claro, que nosotros no podemos, digamos, tomar decisiones rápidas y basadas en estudios que estén en fase 3, que estén en fase 2, que ahorita ya vamos a conversar todo ese tema de las fases, donde aún no se sabe si hay una adecuada tolerancia de la vacuna para las personas o si hay, si hay reacciones adversas que pueden generar alguna respuesta en la persona de tipo fallecimientos o una secuela grave. Entonces, sin esos estudios, sin esa efectividad, es algo que aún no se puede tomar una decisión. Entonces, se está haciendo lo que es, digamos, las gestiones, pero en cualquier momento cada tipo de vacuna puede suspender lo que es sus ensayos clínicos. Por ejemplo, tenemos que Oxford, uno de los tipos de la vacuna con la vacuna ChAdOx1, ya ha suspendido su estudio en fase clínica. ¿Por qué? Porque uno de sus, digamos, investigados, uno de los que se le aplicó la vacuna, ha presentado una enfermedad inexplicable. Entonces, cuando sucede eso, ¿no? En una vacuna que está en fase 3, que ya estamos hablando aproximadamente de 1000 a 3000 participantes o incluso pudiera ser más, entonces ya con una sola persona hay que realizar la notificación, el seguimiento y ver a cuántas personas más puede tener la afectación. Ahorita vamos a conversar un poquito más sobre esto. Tenemos que empezar conociendo un poquito sobre lo que es el virus. Tenemos que, este es el coronavirus, ¿no? Que ya todos lo conocemos, ¿no? Tenemos algo importante con este coronavirus, ¿ya? A ver un ratito mi láser, que son 4 géneros, de los cuales el beta es el que nos ataca a los seres humanos. Y a las personas que tienen un sistema inmunológico comprometido, pacientes con cáncer, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos y algunas otras enfermedades, entonces van a ser no una enfermedad simple, no tipo un resfrío, sino van a ser una enfermedad severa. Entonces pueden generar una tormenta de citoquinas donde tu carga viral es tan alta que tu cuerpo y tu inmunidad no puede responder, pudiendo llegar incluso hasta la muerte. Entonces eso es lo peor que nos puede suceder. Este de acá es nuestro coronavirus. Este coronavirus tiene Ajá. la proteína S, ¿ya? La proteína S es la proteína Spike. Esta es la llave por la cual esta proteína ingresa al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se administra la vacuna, ¿no? Que la vacuna es un preparado de antígenos, entre ellos voy a mencionar lo que es la vacuna Moderna, la estadounidense. ¿Qué pasa? Que este preparado de antígenos, el desarrollo genético de esta vacuna, va a producir en el cuerpo anticuerpos neutralizantes, de tal manera que esta proteína S, que es la llave para poder encajar en los receptores ECA2, que cuando se da la unión receptor ECA2, proteína S, ya el virus entra a tu cuerpo. Lo que busca digamos, la vacuna moderna, mediante el trabajo sintético que se ha realizado, ¿no? Digamos, lo que es modificación del material genético, ¿no? Busca que hayan anticuerpos neutralizantes de tal manera que esa unión no se dé. Entonces, si yo no Ujú. tengo esa unión, este corona no va a poder ingresar. Entonces, no vamos a tener ese desarrollo de la enfermedad. Eso pasa cuando neutraliza la proteína S con sus subunidades. Luego tiene proteína E, tiene una proteína N que está en la nucleocápside. Es por esto de acá, por la nucleocápside que tiene la proteína N, que el coronavirus vive. Cuando tú te lavas las manos, te echas alcohol, rompes esta protección, queda expuesto el ARN y muere pues el virus, ¿no? Este virus es mediano. Si yo estornudo puede llegar hasta 2 metros, por eso es su alta contagiosidad, ¿no? Y acá podemos ver lo que Claro les que sí. decía. Cuando la proteína S se une al receptor ECA2, los receptores ECA2 están a nivel del pulmón
están a nivel cerebral, están a nivel intestinal, por eso genera esas respuestas y ataca tanto al pulmón, porque es ahí donde se une y ese es su blanco. Al intestino también, por eso hay coronavirus digestivo. Entonces, lo que busca la vacuna, ya sea, por ejemplo, la vacuna china, ya sea la vacuna china, que es principalmente con virus muertos, las vacunas subunitarias, ¿no? Que son a base de proteínas, las vacunas, que, por ejemplo, como la Oxford y la rusa, que están a base de proteínas, todas ellas buscan evitar esa unión de la proteína S, de la coronita, con los receptores EK2. Entre ellas Moderna, que es una de las, entre comillas, las más desarrolladas, pese a que tiene 42 días, que se ha desarrollado, perdón, en 42 días, y desde el 9 de octubre está en lo que es desarrollo de fases clínicas, ya está ahorita en una fase 3. Entonces, ¿y qué es lo que ha demostrado esta vacuna? Esta vacuna, la vacuna Moderna, al ser administrada a las personas, ¿no? En dosis de principalmente 25 microgramos, 100 microgramos y 250 microgramos, en la primera hubo alguna producción de anticuerpos neutralizantes. A la segunda dosis, la de 100 miligramos, tuvo una muy adecuada producción de anticuerpos neutralizantes, que es el que va a evitar que se dé esa unión de la proteína S con los receptores EK2. Entonces, pero al final todas han llegado a producir la respuesta de anticuerpos neutralizantes, que es lo que va a evitar las uniones. Pero, ¿qué es lo que se ha presentado? Como les mencionaba, la Oxford, la ChAdOx 1, ha sido interrumpida. Esta vacuna es principalmente transformadora de un tipo de viral a otro tipo de respuesta viral, ¿no? Y se ha interrumpido porque ha presentado un trabajador una enfermedad inexplicable. Se ha suspendido también en la fase clínica la de Johnson Johnson por esta respuesta. Se ha suspendido también la vacuna rusa. En lo que es, pero ¿qué quiere decir? No que se ha suspendido y ahí va a quedar, sino que se ha suspendido para hacer investigaciones. Tenemos también que otra vacuna ha sido suspendida porque el trabajador presentó la enfermedad, dio positivo en prueba molecular, pero está sintomático, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros que ver, bueno, acá hablo un poquito de toda la sintomatología por corona, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros que ver en el lapso del tiempo, como dice el pastor, nosotros vamos a ir haciendo un seguimiento de qué respuesta se va dando a nivel de las vacunas, entonces tenemos que ver las reacciones adversas y la tolerancia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una persona que está en grupo de riesgo, un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente con cáncer, o alguna neoplasia o está metastásico, se contagia, es altamente probable que haga una enfermedad severa. Entonces, los grupos de riesgo, ¿no? Ellos, los que son el personal de salud, principalmente van a ser los primeros en ser vacunados siempre y cuando se pase la fase 3 segura y pasemos a una fase 4 de distribución, podría decirse masiva. Entonces, con eso recién podemos determinar que hay la seguridad. Acá tenemos una noticia de que nos habla de la vacuna Moderna, que ya está en fase 3. La vacuna Moderna es de ARN mensajero, la 1273. ¿Se acuerdan que vimos en esa coronita que adentro había unas bolitas con unas cadenas que gracias a eso vive? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si yo cortara este dedito. Este dedo, por una transformación genética, multiplican de este dedito y me producen a mí misma. Pero es una producción variada genéticamente, de tal manera que si se introduce en el cuerpo no produzca la enfermedad. Entonces, eso es, y no hay la posibilidad de que genere reacción adversa, pero eso se va a determinar en una fase clínica 3 o en una fase 4. Entonces, eso tenemos con el Moderna. Las vacunas, como le digo, son principalmente introducir microorganismos para generar respuestas inmunizantes. Que tu cuerpo pueda producir esos anticuerpos, los IgM, IgG, de una manera que no se genere mediante elevación de carga viral la respuesta en el cuerpo de la enfermedad, pero tú ya tienes los anticuerpos y las defensas. Acá tenemos otra noticia que Johan Pons, voluntario de la vacuna de Oxford, contrae coronavirus, pero contrajo asintomática. O sea, le pusieron la vacuna, le hicieron el seguimiento, pero dio positivo asintomático. Bueno, eso es una reacción adversa, hay que hacer estudios, pero ya es una notificación que se da a la vacuna. Muy bien, tenemos la ChAdOx 1, ¿no? Doctora, que está... doctora, dígame, doctora, dígame, pastor. disculpe que le corte un Sí. momentito.
Usted acaba de decir de que la vacuna está en fase 3, ¿correcto? Sí, Y ajá. me está diciendo usted que apenas salga la fase 3 o fase 4 es necesario que la primera línea de batalla, los médicos, doctores, enfermeros, se vacunen. Ya, mire, estas son las fases del ensayo clínico. Preclínico, ¿se acuerda que les dije que hay como 150 vacunas? Ajá. Ya, tenemos la fase uno cuando tú empiezas ya vacunaste, digamos, animales, ¿no? Pero empiezas en seres humanos. La fase uno tienes de 20 a 80 participantes. La fase 2 de 100 a 300 participantes. La fase 3 de 1000 a 3000 participantes. Cuando tú ya culminas la fase 3, la FDA te da la autorización para poder vacunar y decir, mira, esta vacuna es inocua, se realizó los estudios correspondientes y no hay reacciones adversas letales. Entonces ya puedes pasar a una fase 4, que es ya podría decirse una Ah, distribución mire. mundial. Ajá. Entonces, cuando tú culminas la fase 3, porque ahorita todos están en fase 3, no hay ninguno que haya culminado la fase 3 ni que tenga la autorización de la FDA, y en este caso FDA, DIGEMIT y lo que corresponda acá en Perú, ¿no? Entonces, ahí recién podemos decir, mira, esta vacuna es segura. Y aún así, las vacunas pueden tener reacciones adversas. Pero ¿en quiénes priorizaremos? El personal Ajá. médico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo me contagie, por ejemplo, estoy en oficina, ya converso con mi compañero, me contagio, comienzo con la sintomatología, ya tengo carga viral, digamos que no soy grupo de riesgo, voy a hacer una enfermedad convencional porque el 85% de personas hacen un tipo resfrío o un resfrío fuerte, pero no es lo mismo a que un personal de salud, un médico, entre a un espacio confinado, a un ambiente cerrado, a una unidad de cuidados intensivos donde hay uno, dos, tres o más pacientes que tengan el coronavirus, la carga viral es altísima. Entonces, si ese médico se contagia, su carga viral es tan alta y su inmunidad no tiene el tiempo de responder y hacen lo que es una tormenta de citoquina y mueren. Entonces, en ellos, el personal de salud hay que priorizarlo de todas maneras. Por las personas que son grupos vulnerables. ¿Qué pasa? Si yo, Doris Apaza, una persona sana, tengo 10 puertas de entrada para el coronavirus, el paciente diabético, el paciente obeso, el paciente hipertenso tendrá 1000 puertas de entrada o 2000 puertas de entrada. Y si es hipertenso y diabético, se sacó la lotería, tiene 5000 puertas de entrada. Entonces, la probabilidad de que haga una enfermedad moderada, severa, muy severa o llegue a falla orgánica múltiple es mucho más alta. Entonces, ¿en quién voy a priorizar? ¿A Doris Apaza o a esa persona que tiene una probabilidad de hacer una enfermedad severa o muy severa? Entonces, en ellos priorizamos. Ahora, en niños, efectivamente, aún no hay estudios en niños. Tenemos que esperar que llegue a una fase 4, que ya haya reportes en niños. Pero, ¿qué pasa con los niños? Los niños, a un niño tú no le puedes decir, mantén la distancia personal, usa Claro. adecuadamente tu EPP, retírate adecuadamente, no lo va a hacer. Entonces, mientras tanto, a los niños tenemos que tenerlos en un adecuado cuidado y no bajar la guardia. Hasta que, y la probabilidad de que un niño te haga una enfermedad severa por COVID es baja, pero hay casos que han llegado a las unidades de cuidados intensivos, han terminado con falla renal, con polineuropatía, también existe esa posibilidad, no es mucha, pero existe. Entonces, ¿yo a quién voy a priorizar? Personal de salud de todas maneras, grupos de riesgo de todas maneras y los niños. Entonces, eso es importante. Gestante ya es otro tema muy aparte. Entonces, eso ya después de la fase 4 e incluso tras un seguimiento mayor para el tema de la administración en ellos. Entonces, eso es tener en cuenta las fases del ensayo clínico para poder realizar lo que es la administración de la vacuna. Muy bien. Como les mencionaba, hay múltiples vacunas, entre ellos que nosotros tenemos que esperar. Si ahorita te dicen, mira, en diciembre sí, ya la vacuna, que no sé qué, que acabó la fase 3, hay que vacunarnos. Yo pienso que hay que esperar que se dé la autorización Ajá. de las entidades correspondientes, que se dé una fase 4, porque aún en fase 4 pueden reportarse reacciones adversas y ahí poder tomar la decisión. Mientras tanto, no bajemos la guardia, sigamos con todos los protocolos COVID, sigamos con los ambientes ventilados, porque, no, por ejemplo, si yo soy sospechosa, yo, Doris Apaza, soy sospechosa y me aíslo, mi carga viral va a bajar. Entonces la probabilidad de hacer una enfermedad moderada disminuye.
En cambio, si yo, Doris Apaza, estoy contagiada y me voy a un ambiente laboral donde hay espacios cerrados, donde voy a contagiar a otras personas y aumenta la carga viral, entonces definitivamente va a haber más puertas de entrada para progresar una enfermedad severa. Entonces, por ello es importante ahora, a mi criterio, no bajar la guardia y poder principalmente esperar hasta los resultados de manera adecuada. Acá, por ejemplo, tenemos otra noticia que habla que el coronavirus, la OMS califica la estrategia de inmunidad en rebaño como éticamente problemática para combatir la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Muchas enfermedades se resuelven con la vacunación en rebaño. ¿Qué es eso? Dejar que todos se contagien. Pero para ahí, en eso que todos se contagien, hay grupos de riesgo y hay las reinfecciones. Entonces, en promedio, los anticuerpos innatos que tú has tenido por desarrollar la enfermedad caen a partir de los 3 meses. Doctora, ¿me puedo enfermar? Sí, pero ahí hay una cierta memoria inmunogénica. Entonces, ya no va a ser la probabilidad de que no sea tan severa como la primera vez. Incluso en algunas personas simplemente pasa como un resfriado común y nunca se llegaron a enterar que se contagiaron. Pero existe la posibilidad que si tu carga viral es más alta, por más que tú tengas tu memoria inmunogénica, ¿no? Entonces, ante una carga viral tan alta, ¿no? Puedes tú desarrollar un COVID severo. Entonces, definitivamente no es ético esta inmunidad en rebaño y no va a solucionar nada. La vacuna que les había mencionado con los protocolos, ¿no? Tenemos también China principalmente está trabajando con virus muertos e inactivos. Yo no soy partidaria, por ejemplo, de esas vacunas. ¿Por qué? Porque demoran más. Algunas, se han reportado casos que esas vacunas se pueden reactivar en el cuerpo, entonces particularmente esas vacunas, yo no, ahí sí, la China, por lo menos las inactivadas, no soy partidaria de esas. Por ejemplo, las modificadas genéticamente sí. Tenemos también que Perdón, Rusia, doctora, perdón, perdóneme, dígame, doctora, pastor. ¿cuál es la diferencia tan grande, abismal de una de otra? ¿Hay Ya, diferencia o por qué? claro que sí. Por ejemplo, como les mencionaba, ¿Cuál es la diferencia de la vacuna china con la Oxford, ya, por etcétera? Por eso. supuesto, ya, la vacuna china, hay algunas, porque la vacuna china no es una sola, hay varias vacunas chinas, ¿no? Entonces, en ellas tenemos Sinova, la que produce Sinopharm, entonces hay varias vacunas que tiene China, pero entre ellas las que están utilizando principalmente son las de virus muerto. Entonces, esas vacunas ya han reportado en otros tipos de vacunas, lo que se llama el virus atenuado, que puede reactivarse en el cuerpo y demoran mucho más. Tenemos también la vacuna rusa también se usa principalmente a partir de transformación de proteínas, ¿no? Y tenemos entre ellas lo que es la Epivac y la Oxford. Entonces, esas vacunas también son bastante interesantes, ¿no? La probabilidad de por ejemplo, una reactivación en el cuerpo, un desarrollo de enfermedad severa es baja, pero existe. ¿No? Tenemos, por ejemplo, las otras vacunas, la estadounidense, también ahorita es una de las mejorcitas, por así decirlo, ¿no? La que está ya ahorita promoviéndose en Europa, la que ya ha hecho muchas alianzas estratégicas, entre ellos con Pfizer y con otros laboratorios reconocidos, ¿no? Porque, como les digo, hay una modificación de lo que es la carga viral. Por ejemplo, es como si cortara un dedo y lo multiplique. Entonces, la probabilidad que te haga una reacción adversa es muy poca. Entonces, pero tenemos nosotros que esperar, yo soy partidaria de esperar hasta la fase 4, ver masivamente las reacciones adversas. En teoría es la más segura que hay en el momento, pero tenemos que esperar a que pasen esas fases de investigación, ¿no? Entonces, algo importante, como son proteínas que tienen ARN mensajero, si esas vacunas ingresan solamente con el ARN mensajero y no tienen una cobertura lipídica, entonces lo que va a hacer, la va a destruir. Tu sistema inmunológico, que son como los soldados de defensa, lo destruye. Entonces, principalmente para ello tiene una nanopartícula lipídica que es la que le va a proteger y va a permitir generar esa respuesta de anticuerpos para poder tener las defensas según el tipo de vacuna, ¿no? Entonces, eso es principalmente, en resumen, lo que tenemos con el tema de las vacunas, ¿no? Muy bien. Acá tenemos Doctora, también la seguridad que se está poniendo ahorita las vacunas. Tú cuando haces un ensayo clínico o fases clínicas, tú tienes que tener población homogénea.
¿Con quiénes trabajaron? Con personas de 18 a 55 años, sanas, sin comorbilidades, que tengan generalmente, por ejemplo, el mismo tipo racial, ¿no? Grupos homogéneos para poder tener la respuesta homogénea. Entonces, eso es principalmente la seguridad, parte de la efectividad y dosan los anticuerpos. ¿Con quién lo comparan? Con un, por ejemplo, un plasma un plasma convaleciente, plasma de una persona que ha tenido COVID, ¿no? La producción de anticuerpos neutralizantes, lo que dijimos al momento, lo que evita la unión, ¿no? Lo compara con la producción de anticuerpos neutralizantes de las personas que han sido vacunadas. Entonces, se ha determinado que la producción es bastante buena de esos anticuerpos neutralizantes. Entonces, hasta el momento estamos yendo principalmente de una manera adecuada en la fase 3 con lo que es la vacuna estadounidense, ¿no? Muy bien. Ajá. Muy bien. Ángel, ¿alguna pregunta, Ángel? Te escuchamos. Muy bien. Sí, justo investigadores particulares, independientes, lo que ha hecho más bien es a través de los medios y también